¿Qué ha pasado con la última campaña de Balenciaga? Ya sea que te has enterado como si no, quédate que te lo voy a contar absolutamente todo de lo que he ido recopilando de estos días sobre la polémica campaña de Balenciaga para objetos del hogar. La firma subió unas imágenes de su campaña publicitaria un tanto extraña, con niños sujetando peluches con arneses, resultando más bien turbias, por lo que los usuarios en las redes no tardaron en dar su opinión, que mayormente vino a ser que eran fotografías repugnantes y que no podían creer que fueran reales. Cuando no llevaban ni un día circulando, Balenciaga las retiró alegando: nos disculpamos sinceramente por cualquier ofensa que haya podido causar nuestra campaña para las fiestas navideñas. Nuestros bolsos de peluche no deberían haber aparecido con niños en esta campaña. La hemos retirado inmediatamente de todas las plataformas. Pero no solo han sido los bolsos con forma de peluche. Ahora os contaré qué otros simbolismos se han podido ver, o al menos de quienes están puestos en el tema, porque de conspiranoico nada, ya que hay demasiadas coincidencias. Otra cosa que se comenta mucho es de que si es puro marketing, como siempre ha venido haciendo Balenciaga, ¿no? Campañas un poco con controversia, ¿no? Pero de eso entraremos más tarde y os aseguro que da que pensar. El fotógrafo de estas instantáneas fue Gabriel Galimberti, que también subió un post a su Instagram explicando su parte en la polémica campaña. No puedo comentar nada sobre por qué Balenciaga ha actuado así, pero sí debo aclarar que yo no he podido elegir ni los objetos, ni los modelos, ni la combinación de los mismos. Como fotógrafo, solo se me pedía que iluminara la escena dada y tomara las fotos de acuerdo con mi estilo característico. Y claro, unas simples disculpas no han sido suficientes porque no solo se han visto estos detalles de pedos, los voy a llamar así para que no me tiren el vídeo, pero sabéis a quiénes me refiero, sino que también se ha encontrado simbolismo muy returbio en otras fotografías con adultos, en la que también ha participado Nicole Kidman, entre otros, y ojo que la actriz no está exenta de la polémica. De hecho, no se salva nadie por los mensajes pseudo ocultos, porque en realidad se ven claramente. Ahí están. Para empezar, en esta fotografía se han encontrado tres. Vemos a un niño en una habitación que está desordenada, con artículos varios de la firma, que por lo visto ha lanzado su línea home, de hogar, vamos, y entre ellos está el precinto, que ya de por sí ves un rollo de precinto con ese color de escena policial al lado de un niño y se te pone un poco los pelos de punta. Bueno, pues la cinta queda enrollada formando las letras BAL. Y este dato no es muy relevante por ser el primero que os cuento, pero que sumado a todos los demás no se pasa por alto. Se dice que hace referencia a Baal, el primer rey del infierno, una de las potencias infernales. Sin embargo, también nos encontramos como referencia al dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad, de origen babilónico, fenicio, vamos, hace un porrón de siglos. Te dejo el enlace a Wikipedia aquí arriba, pues si quieres echarle un ojo, o intentaré dejaros más enlaces sobre todo esto en la descripción del vídeo, así que no te vayas de momento, porque hay más. Podemos observar unas fechas en una pared como si fueran las medidas del niño en cuestión y en principio no le das más importancia. Pero si haces zoom, observas que esas fechas van relacionadas con sentencias judiciales hacia pedos en Estados Unidos. Y además, el conejo blanco de peluche que hay, no solo en esta sino que en varias habitaciones, tiene como significado dentro del BDSM la sumisión. Mientras que dentro de este grupo de perturbados y escoria humana, el conejo blanco hace referencia a quien consiga las presas. Son códigos dentro de la Deep Web entre esta gentuza. Y de hecho han sido varios casos los que se han relacionado a pedos con niños acompañados de este animal. Pero ni qué decir que el resto de componentes de las habitaciones, como alcohol, una niña enfrente de una cama que tiene un edredón de un hotel, la zapatilla de un adulto ahí en medio que no pinta nada, aunque es decorativa, vamos, es una figura, y niños con poses un tanto extrañas y sin mucho sentido, la verdad. El caso es que todo podría quedar en conspiraciones random si no fuera por la parte de la campaña donde participan los adultos también. Aquí tenemos a una mujer de negocios en su oficina, donde tiene entre tanto desorden unos libros apilados, entre el que se encuentra uno de Michael Borremans, un pintor belga con gustos un tanto turbios, rozando el mal gusto y dando más mal rollo que algunos que tuvo Caravaggio o el mismísimo Goya. Aunque si lo analizas bien, porque el arte creo que se basa muchas veces en la percepción de cada uno, más bien pueden ser pinturas críticas a la vez que polémicas.
Esto no tendría mayor trascendencia que el decir que Balenciaga puede haberse inspirado en este autor para algunos de sus diseños, al igual que lo han hecho anteriormente con otros pintores. Si no fuera por más detalles que se han encontrado, pero desde luego que una imagen vale más que 1000 palabras y puede darse a entender de todo a la vez que de nada. En otra de las fotografías en las que aparece este modelo, tiene detrás de él un diploma. ¿Y quién es el beneficiario del mismo? Pues John Philip Fisher. ¿Y quién es el susodicho en cuestión? Pues la verdad que hay varios señores con este nombre, pero entre ellos el del caso del que abusó de su nieta desde los 4 años. Más, una mesa llena de papeles que podría ser perfectamente la de una abogada, ya que el único que está visible habla sobre un caso de la corte. ¿Cuál? El de Ashcroft vs. Free Speech Coalition. ¿Y en qué consiste? Bueno, os voy a leer lo que viene en la Wikipedia, porque no lo tengo del todo claro. Si hay algún abogado por la sala, que se manifieste, por favor. Ahí va. Es un caso de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló 2 disposiciones demasiado amplias de la Ley de Prevención de la Pornografía Infantil de 1996, porque restringían la libertad de participar en una cantidad sustancial de expresión legal. El caso fue presentado contra el gobierno por la Free Speech Coalition, una asociación comercial de California para la industria del entretenimiento para adultos. Vamos, entiendo que viene a ser una lucha por parte de estos pervertidos que se argumentan con la libertad de expresión para poder utilizar imágenes eróticas relacionadas con la estética infantil, aunque fueran adultos los que tuvieran estas prácticas, pero siendo sus rostros claramente añiñados o de babyface. Muchas casualidades, ¿no creéis? Pues hay más. Porque viene la parte del famoseo y del chisme puro y duro. Antes os he comentado que Nicole Kidman, a pesar de haberse librado de estar rodeada de algún simbolismo en sus fotografías, tiene en su propio apellido el estigma de estar relacionado con todo este mundo asqueroso, ya que su propio padre, Anthony Kidman, fue relacionado con temas de niños y rituales satánicos relacionados con la Oto. Y que misteriosamente en 2014, cuando se destapó este caso, apareció en la habitación de un hotel de Singapur mientras estaba visitando a su otra hija y nietos. El motivo fue por una supuesta caída. Pero no queda ahí. Sabéis que Kanye West tenía acuerdos con Adidas y Balenciaga, y que los primeros rompieron sus contratos con el rapero debido a comentarios antisemitas que dijo: It seems like there's people who think you don't like Jewish people. Y tras varias declaraciones random en las que incluía el tema de la supremacía de la élite y de cómo está todo pensado y montado. Ya sabéis, comentarios que siempre se le tachan de erráticos. And then I said I have problems with certain business practices. Pero que tiene mucha gente que opina igual que él y mucho se teme de que algún día tengamos la mala noticia de que haya sufrido cualquier tipo de accidente. It's like they tried to destroy me. Es más, justo después de este bombazo de Balenciaga, saltó la noticia de que Kanye West había enseñado vídeos manteniendo relaciones con la madre de sus hijos entre sus ex empleados de Yeezy. Adidas freeze my accounts. We saw me get debanked. Cortina de humo. Y quien también, y por fin, porque la gente ha estado expectante de a ver si decía algo y se ha pronunciado con toda esta polémica, ha sido Kim Kardashian vía Twitter. Lo que ha dicho ha sido: he estado callada durante los últimos días, no porque no me hayan disgustado e indignado las recientes campañas de Balenciaga, sino porque quería tener la oportunidad de hablar con su equipo para entender por mí misma cómo pudo haber sucedido esto. Como madre de 4 hijos, me han conmocionado las imágenes perturbadoras. La seguridad de los niños debe tener la máxima consideración y cualquier intento de normalizar el abuso infantil de cualquier tipo no debe tener cabida en nuestra sociedad. Punto. Por parte de Balenciaga, ya ha puesto este pasado viernes una demanda por 25 millones a los creadores de su controvertida campaña. Así que ya se sabe más o menos quiénes han sido los responsables: la productora North Six Inc. y la compañía del diseñador Nicolas Desjardins, que casualmente ya anunció a primeros de este mes que abandonaba Balenciaga sin dejar sucesor y estaría en el cargo hasta el 30 de noviembre. La demanda en cuestión no está emparentada con la temática BDSM, sino con las fotografías de los documentos del fallo judicial que os he estado comentando antes.
¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que ha sido una campaña que han intentado hacerla un poco reivindicativa, como con el tema de la bolsa que hicieron con el desfile de Adidas? ¿Algún tipo de boicot dentro de la misma marca? ¿O realmente ha sido una cagada pensando que no serían descubiertos sus simbolismos? Porque si lo pensáis fríamente, ¿quién se gasta este pastizal en moda o artículos de la firma? Obviamente, gente con dinero o con mucho dinero. Y ya sabemos quiénes pueden entrar perfectamente en este saco. El caso es que ya hay demasiadas coincidencias y evidencias sobre todo esto que vienen a ser un auténtico drama. Y ojalá algún día pudiéramos derrocarlo, porque a los niños, desde luego, que no se les toca.